Imagina descubrir que uno de los hombres encargados de proteger a la población en realidad estaba liderando una de las redes de asesinatos más escalofriantes de la historia reciente de El Salvador. Un policía, un agente del Estado, un hombre que llevaba uniforme, placa y autoridad. Pero detrás de esa fachada se escondía algo mucho más oscuro. Según su propia confesión, participó en 97 asesinatos. Y lo más inquietante no era solo la cantidad de víctimas, sino cómo operaba la red secreta de ejecuciones de la que formaba parte. Una estructura que, según investigaciones judiciales, involucraba policías, informantes y sicarios. Un sistema clandestino que funcionaba en las sombras. Hoy vamos a reconstruir la historia real del policía salvadoreño que confesó decenas de asesinatos y destapó una red que estremeció al país. Durante muchos años, El Salvador fue considerado uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas dominaban barrios enteros, la extorsión, los homicidios y el miedo eran parte de la vida cotidiana. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal Investiga el Caso si te gustan las historias de crimen, misterio e investigaciones reales. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo caso y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Tu apoyo ayuda a que el canal siga creciendo y podamos traer más historias impactantes, misterios y casos que merecen ser investigados. Ahora sí, continuemos con el caso. En ese contexto, muchos ciudadanos veían a la policía como la última línea de defensa contra el caos. Pero lo que pocos imaginaban es que dentro de las propias instituciones del Estado también se estaba gestando una guerra secreta. Una guerra sin tribunales, sin jueces, sin leyes. Una guerra donde algunos agentes decidieron convertirse en verdugos. El protagonista de esta historia fue un agente de la Policía Nacional Civil que durante años operó dentro del sistema. No era un criminal común, era un policía entrenado, con acceso a información confidencial, con conocimiento de cómo funcionaban las investigaciones. Pero cuando finalmente fue arrestado por las autoridades, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Durante los interrogatorios, el agente comenzó a hablar. Primero fueron algunos casos aislados, luego varios homicidios, y finalmente una cifra que dejó helados a los investigadores: 97 asesinatos. No todos cometidos directamente por él, pero sí ejecutados dentro de la red clandestina en la que participaba. Según las investigaciones judiciales, el policía reveló la existencia de grupos clandestinos formados por agentes y colaboradores. Su objetivo era claro: eliminar a presuntos pandilleros, pero fuera del sistema judicial. El método era simple y brutal. Primero obtenían información sobre supuestos miembros de pandillas. Luego organizaban operativos informales. Pero en lugar de arrestos, muchas veces terminaban en ejecuciones extrajudiciales. Algunas víctimas eran perseguidas, otras eran interceptadas. Y en ciertos casos, las escenas eran manipuladas para simular enfrentamientos armados. De esa forma, las muertes podían justificarse como intercambios de disparos. Según los expedientes judiciales, la red funcionaba casi como una estructura paralela dentro de la policía. Había roles específicos, informantes que señalaban objetivos, agentes que organizaban las operaciones y ejecutores que se encargaban de realizar los asesinatos. En algunos casos, las víctimas eran jóvenes señalados de pertenecer a pandillas. Pero las investigaciones posteriores revelaron algo preocupante. No todos los asesinados tenían antecedentes criminales comprobados. Eso significaba que dentro de esta guerra clandestina también podían morir inocentes. Cuando el policía comenzó a colaborar con la justicia, sus declaraciones abrieron una puerta peligrosa, porque cada confesión llevaba a otro caso, a otro homicidio, a otra posible ejecución ilegal. Los investigadores comenzaron a revisar expedientes antiguos, casos que habían sido archivados como enfrentamientos con pandillas. Pero al reanalizar la evidencia,
algunos no cuadraban. Balas disparadas a corta distancia, escenas alteradas, testimonios contradictorios. Poco a poco, la magnitud del escándalo empezó a hacerse visible. Uno de los aspectos más inquietantes del caso era cuánto tiempo había funcionado la red. Según las investigaciones, estas operaciones clandestinas se habrían extendido durante años. En un contexto donde la presión social para frenar la violencia era enorme. Muchos ciudadanos exigían resultados inmediatos, y en ese ambiente, algunos agentes comenzaron a justificar sus acciones con una idea peligrosa: eliminar el problema directamente. Pero ese camino abría una pregunta difícil: ¿dónde termina la justicia y dónde comienza la venganza? Cuando el caso se hizo público, generó una enorme controversia. Por un lado, había quienes veían a estos grupos como una respuesta desesperada contra las pandillas. Pero por otro lado, organizaciones de derechos humanos denunciaron algo mucho más grave: la existencia de ejecuciones extrajudiciales dentro del aparato estatal. Es decir, personas asesinadas sin juicio, sin defensa, sin pruebas presentadas ante un tribunal. El caso se convirtió en un símbolo de las tensiones entre seguridad y derechos humanos en un país marcado por la violencia. Tras sus confesiones, el agente enfrentó procesos judiciales que sacaron a la luz detalles perturbadores sobre las operaciones de la red. Su testimonio también llevó a investigar a otros policías y colaboradores. Lo que comenzó como el arresto de un solo hombre terminó revelando un sistema mucho más complejo. Un sistema que, según fiscales e investigadores, había operado durante años en las sombras. La historia del policía que confesó 97 asesinatos no es solo un caso criminal, es también un recordatorio inquietante. Cuando la violencia domina una sociedad, a veces las instituciones creadas para protegerla pueden terminar cruzando líneas peligrosas. Porque en una democracia, la justicia debe seguir reglas. Debe haber pruebas. Debe haber tribunales. Debe haber derechos. Cuando esas reglas desaparecen, la línea entre justicia y crimen puede volverse extremadamente delgada. Y ese fue el oscuro secreto que este caso dejó al descubierto. Casos como este muestran que el mundo del crimen real muchas veces es más complejo de lo que parece. Historias donde la verdad puede resultar más perturbadora que cualquier ficción. Si te interesan los casos reales más impactantes de América Latina, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo video exploraremos otro crimen real que dejó una huella profunda en la historia de la región. Y créeme, la historia que viene es incluso más inquietante.